Vamos a comenzar con la mesa número 2, en la cual vamos a tratar sobre materiales, ¿no? Vamos a salirnos un poco más de las investigaciones regionales, de patrón, y nos abocaremos en otra de las partes interesantes de la arqueología, que son el análisis de los materiales y de la información que éste nos brinda. En esta ocasión, la primera ponencia será la cerámica de Lluvia Dulce, un asentamiento mijezoque en la costa de Chiapas, impartida por la arqueóloga Fanny López Jiménez y la arqueóloga Roima Gutiérrez García. Permítanos un momento. Pues muy buenos días, creo que sí, todavía son días, no ya son tardes. Muchas gracias por su presencia y por habernos invitado a este evento. Gracias también a los coordinadores de la mesa redonda de SOCES, que tanto falta luego nos hace. Bueno, pues yo vamos a hablar de un sitio arqueológico que hemos estado trabajando, y este proyecto empezó desde 2012 en la costa de Chiapas, y empezamos a trabajar algo que tenía que ver con las transformaciones sociales en la costa de Chiapas. Y fue con el investigador Richard Lesieux, que estuvimos trabajando él en Paso de la Mada y nosotros en Pijijiapa. Esto era importante porque queríamos ver cómo estas sociedades se han ido transformando, por lo menos en un periodo importante en la costa de Chiapas, y entender esa época prehispánica. Así que la siguiente, por favor. Así que bueno, estamos ubicados en la anterior. Estamos ubicados en la costa de Chiapas, aquí está Pijijiapa, y específicamente el lugar en donde estamos trabajando es el Cerro de la Campana. El Cerro de la Campana está dividido por muchos ranchos, y uno de los ranchos es el rancho Lluvia Dulce. Por lo tanto, al sitio arqueológico le denominamos Lluvia Dulce. Y bueno, pues era como es lo que les decía, ¿no? Contribuir a la estructura de la distribución de la población y de los cambios sociopolíticos en la costa de Chiapas. Este es el objetivo general, y bueno, en esta medida contribuir a partir del reconocimiento de sitios arqueológicos en Rancho Lluvia Dulce, haciendo prospección sobre estos sitios y de la recuperación de esos materiales que tuvimos haciendo solamente prospección. No hicimos excavación más que unas pruebas de pala, todo fue prospección. A partir de ahí pudimos obtener suficiente información como para dar algunos elementos importantes que les vamos a mostrar hoy. La siguiente. El área, este es el cerro, específicamente el Cerro de la Campana, y realmente el cerro pues está todo ocupado desde la época prehispánica, en la parte posterior, la parte frontal, por todos lados que ustedes lo recorran, hay vestigios arqueológicos. Y bueno, hicimos un área de 20 kilómetros cuadrados aproximadamente, y lo dividimos en transectos, ¿no? Y bueno, pues claro, donde pudimos obtener mayor información fue en el transecto A. Como bien saben, también este sitio empezamos a trabajarlo precisamente porque no había muchos estudios que hubieran hecho anteriormente. Entonces, la única información que tenemos es tanto del doctor Thomas Lee como del doctor Carlos Navarrete. Son los únicos que han hecho el reporte sobre el sitio de Lluvia Dulce, pero más específicamente sobre lo que está alrededor del rancho de Lluvia Dulce, y esto se le conoce como los soldaditos. Es una piedra que está casi colocada a orilla de la carretera, como a 20 kilómetros antes de llegar a la cabecera municipal,
y que por cierto ya se encuentra muy deteriorada, pero alrededor de toda esta zona hay mucha escultura con este estilo olmeca. La siguiente. Y bueno, este es un mapa de distribución de las esculturas que se han encontrado con estilo olmeca, para que vean la región y por qué nosotros estamos encontrando también en Pijijiapan este mismo tipo de monumentos, de esculturas que tienen el estilo olmeca, pero que estamos trabajando en una zona que es Mijesoque. Lo primero que nos llamó la atención del sitio arqueológico es que por donde quiera que pasábamos encontrábamos morteros. En el sitio registramos casi 30 morteros y otros tantos que están en la Casa de Cultura de ahí de Pijijiapan. Entonces hay una actividad intensa y estos morteros nos están hablando ya desde la época del preclásico, ¿no? Es el tipo de morteros que se utilizaban a partir más o menos del preclásico medio, que es para cuando los tienen catalogados, es decir, estamos entre 1000 años antes de Cristo, 400 antes de Cristo. La siguiente. Otra de las cosas importantes que nos encontramos en este sitio arqueológico son las esculturas de los barrigones. Este es uno de los barrigones, le dicen el Buda allá, es más, todos llegan y le soban la pancita, ¿no? Pero es una escultura que aparentemente no hubiera estado bien terminada, ¿no? Sin embargo, en otras regiones, en Guatemala, por ejemplo, se han encontrado este tipo de esculturas que les llaman los barrigones, precisamente, y tiene como una semejanza a este estilo olmeca que hemos venido viendo y que se localiza desde 1000 años antes de Cristo. La siguiente. Otra de las esculturas que llama muchísimo la atención fue esta, no es una lápida de sacrificio, le pusimos, no es un trono, al principio se creía que era un trono, pero bueno, después de hacer algunos dibujos y ver más a detalle, pues resultó que es una lápida de sacrificios. Tiene más de 2 metros de largo por 1,5 metros de ancho. Es, creo, una de las lápidas más grandes que se ha encontrado, que fue reportada por el mismo Navarrete también, ¿no? La siguiente. De las sorpresas también que nos esperaba este sitio arqueológico siguen siendo estas esculturas. En este caso le puse los caminantes. Si bien es cierto, la que tenía reportada Carlos Navarrete y Tomás Lee, la de los soldaditos, y la que les acabo de mencionar en la imagen anterior, pero estas son de las que, pues, tanto el barrigón como esta, son de las que encontramos desde el primer momento que empezamos a hacer el recorrido en el sitio, ¿no? Entonces, esta es la de los caminantes, es el clásico estilo de escultura olmeca que se encuentra desde el Golfo hasta el Pacífico. La siguiente. Esta también es otra escultura de bulto. Esta le decimos el sapo, tiene 4 metros de largo, es bastante grande y es estar aprovechando la piedra. No la están trayendo de ningún otro lugar, esa piedra está in situ y es ahí en donde estaban haciendo las grabaciones, ¿no? La siguiente. También estas enormes piedras megalíticas se encuentran en el cerro. Todavía no hemos definido bien cuáles son los dibujos que tienen, pero sí son como una especie de hacha votiva enormes. Tienen como 2,5 metros, 3 metros de largo. Son realmente impresionantes y en los costados tiene en algunas ocasiones grabaciones de este estilo, pero sigue siendo esta misma escultura de bulto que tenemos en el sitio. La que nos sorprendió fue esta, igual, desde el primer recorrido, cuando nosotros llegamos y empezamos a ver las esculturas que estaban distribuidas en el sitio, en un momento nos llamó muchísimo la atención. Sin embargo, había mucha luz cuando fuimos, había mucho sol que le pegaba directamente y solo podía sentir con la mano el relieve, así que tuvimos que organizarnos con los alumnos para ir a las 8 de la noche
hasta el lugar, contratar una carreta, subir todo lo necesario para que pudiéramos alumbrar. Y entonces en el momento que alumbramos nos dimos cuenta que tenía una imagen impresionante que a mí me encantó y por eso le puse la del guerrero, porque es justamente esto, ¿no? Es un personaje que está de perfil, tiene un tocado que no lo he encontrado. Si ustedes tienen alguna información de ese estilo, tipo de tocado, a mí me interesa, ¿no? Pero esta escultura pareciera que ya estamos hablando de otro momento, es decir, es muy probable que ya sea un protoclásico. Si con las anteriores estábamos en un preclásico medio, es decir, 1000 años antes de Cristo, 400 años antes de Cristo, esto es todavía como 200 aproximadamente antes de Cristo. La siguiente, y bueno, el objetivo no solo estas esculturas, ¿no? Sino también teníamos que relacionar los materiales líticos que nos estábamos encontrando con la cerámica y ver si la cerámica que estábamos recolectando en superficie tenía o correspondía a la misma temporalidad de las esculturas. Y para esto les va a hablar Roy. Sí. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la relación que comenta la maestra Fanny, hay que aclarar primero que los materiales que vamos a presentar corresponden solamente a esta parte del Cerro de la Campana, ¿no? La otra parte todavía no se ha muestreado. Bueno, ¿y cuáles eran los objetivos de estos análisis de materiales? Pues se quería saber qué teníamos, a qué periodo corresponde y si la cerámica correspondía temporalmente al periodo de las esculturas. Siguiente, por favor. Bueno, entonces teníamos varias dificultades, ¿no? Primero es que el material está pues bastante erosionado. Bueno, y también no hay un análisis, ¿no? Que nos sirva como precedente, como antecedente de la zona del Cerro de la Campana. Y también no tenemos estratigrafía porque pues, son materiales de superficie, ¿no? Entonces, ante esta situación, vimos, bueno, cuáles son las ventajas que tenemos. Tenemos un montón de bordes, tenemos fragmentos de tamaño suficiente, ¿no? Y decidimos aplicar una metodología que no es tipo variedad porque el material no daba para hacer tipo variedad, ¿no? Recordemos que para hacer tipo variedad necesitábamos tener pues los acabados de superficie. Nosotros no tenemos casi nada, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, entonces retomamos el sistema multiclasificatorio que ya ha sido planteado y utilizado por muy pocos arqueólogos, sí es cierto, sobre todo en el área maya, pero es un sistema que se ha probado que funciona, ¿no? Entonces, tomamos los planteamientos que hace Cooper y Rans y aplicamos cuatro modos, ¿no? De clasificación, que es la pasta, la forma sobre todo, y cuando el material lo permitía, pues las decoraciones y los acabados de superficie. Siguiente, por favor. Bueno, entonces para el atributo de las pastas hicimos todo macroscópicamente, todavía no hemos hecho nada petrográfico. Hicimos la textura aparente, ¿no? Que básicamente se basa en ver la cantidad y el tipo de las partículas plásticas, la porosidad, la compactación, etcétera. Y tenemos un listado de más o menos 20 pastas distintas. Siguiente, por favor. Respecto a los acabados de superficie, pues no tenemos mucho que decir porque pues, no tenemos engobes, tenemos muy pocos y muy pocas decoraciones. Siguiente, por favor. Y bueno, respecto a las formas, empezamos a hacer una clasificación de formas generales. En esa clasificación nos dimos cuenta de que hay mayormente ollas y cajetes, hay muy poca cerámica que se pueda asociar a cuestiones rituales. Y luego fuimos a formas ya más particulares, ¿no? Entonces vimos un montón de diferencias, ¿no? Porque sí es cierto, son ollas, pero no todas las ollas son iguales, ¿no? Ni los cajetes. Entonces hicimos toda una variable de clasificaciones y ahí nos dimos cuenta que hay formas que son mucho más abundantes que otras, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, entonces al hacer toda la parte como de la clasificación, ¿no? De la agrupación, al hacer ya la investigación, revisando las tipologías que hay publicadas de la zona del Soconusco, de la región de la Depresión Central e incluso de la región de Área Maya, pues encontramos que los materiales más abundantes corresponden al periodo preclásico medio,
y tenemos también varios materiales que corresponden al periodo protoclásico. Siguiente, por favor. Y bueno, nuestra Biblia para esta investigación ha sido la publicación que hizo Clark con Cheatham en el 2005, en el que ellos dividen básicamente la región de Chiapas en 4 grandes zonas culturales, ¿no? Entonces, esta región, en esta publicación, pues no la retoma porque dicen que los materiales del preclásico son muy escasos, ¿no? Como para retomarla. Y entonces, bueno, al ubicar en el mapa de esas regiones en dónde está lluvia dulce, pues dijimos, bueno, corresponde a la región 1, entonces los materiales se deben de parecer mucho, ¿no?, a lo que hay en la región 1. Sí, hay similitudes, pero también hay muchas similitudes con la región de la Depresión Central, y eso es muy interesante, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, les voy a presentar solamente así rápidamente algunos aspectos que tienen que ver con las figurillas. Por ejemplo, esta figurilla, estas dos son de lluvia dulce, son de superficie también. Algunas están a resguardo, como bien comentó la maestra Opani, con los señores que cuidan, ¿no?, el rancho Lluvia Dulce. Entonces vemos, por ejemplo, que estas figurillas pues tienen sus similitudes, ¿no? Hasta las orejitas el tipo de ojo, ¿no?, como de grano de cacao, los punzados que tiene la boca, se parece mucho a lo que está reportando Peterson para la zona del Mirador, para la región del Protoclásico, ¿no? El Mirador Chiapas, no Mirador Guatemala, que está en la Depresión Central. Sí. Bueno, y respecto a la parte inferior, tenemos también otro grupo que se parece mucho a lo que presentaron en el 2009, Clark y otros, para la zona de Izapa. Entonces es interesante cómo a través de las figurillas podemos ver que hay algún tipo de relación en cuanto a los estilos, ¿no? Siguiente, por favor. Esta es otro fragmento de una cabeza de figurilla de lluvia dulce, y pues es muy parecida, ¿no? Hasta como alto relieve que tienen los ojos, que no son como tal como el otro estilo, es de la boquita, así como, ¿no? Se parece también a lo que reportan para el protoclásico en Izapa. Siguiente, por favor. Y bueno, hicimos una base de datos que sigue en proceso, la está trabajando sobre todo Jonathan, el alumno Jonathan, y esta base de datos, uno de las categorías que utilizamos, es de dónde estamos tomando la referencia, ¿no? Entonces, allá agrupar, como en una tabla de frecuencias, nos dimos cuenta que es la región 2 la que más similitudes tiene con la cerámica de lluvia dulce. Entonces, es esta región, ¿no? No significa que no haya similitudes con la cerámica del Soconusco del sur, pero llama mucho la atención cómo pareciera, ¿no?, que este mismo corredor que mostró en el mapa también la maestra Pani, ¿no?, sobre los estilos escultóricos, pues se corrobora, ¿no?, con los materiales, con los estilos de los materiales cerámicos. Siguiente, por favor. Bueno, esta cerámica es lo más bonito que vamos a tener en Lluvia Dulce, es de lo poco decorado que hay. Entonces, nos costó mucho atribuirle temporalmente una categoría, porque incluso le preguntamos, ¿no?, a John Clark, y él dijo que no sabía, pues que buscáramos, nos mandó a leer cosas del Mirador y así, y pues sí, tenía razón, es no en el Mirador, pero sí en Santa Dulce, en Santa Cruz, que está aquí cerca de Chiapa de Corzo. Se encontró la forma, o sea, son cajetes rectos, y también las decoraciones, tenemos aquí la cola de pez, ¿no? Entonces, por esas similitudes, por supuesto, nos hace falta estratigrafía, ¿no?, estos elementos, es como un primer acercamiento. Por esas similitudes, creemos que estos materiales también, este tepalcate específicamente, es del periodo Chiapa 4 o Chiapa 5, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, la cerámica más abundante de lluvia dulce es lo que hemos clasificado como café alisado de pasta media. Esta cerámica tiene todas las formas, tiene variedad de cajetes, variedad de ollas, platos, tiene casi de todo, ¿no? Y esta cerámica, en algunas formas, al hacer la búsqueda, ¿no?, de a dónde la podemos comparar, encontramos esta vasija que el doctor Eliseo probablemente me va a decir que sí estoy en lo cierto, ¿no? La mandan, ¿no?, como una influencia de área maya en Chiapa de Corzo, ¿no? Está con los cajetes que tienen un grosor vertido, un reborde engrosado al exterior. Y también tenemos
los cajetes con reborde, tanto medial como labial. Y los autores también dicen que esa es influencia maya, ¿no? En la zona Mijezoque. Entonces es interesante porque pues tenemos de todo, o sea, Villadulce estaba participando de alguna u otra manera en estos estilos pues regionales, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, tenemos esta cerámica, que aunque es gris, uno la ve gris, se clasificó de forma distinta porque una es mucho más fina en cuanto a su pasta que la otra, ¿no? Entonces, estas cerámicas, que son los cajetes de borde vertido y muy vertido, los autores la han clasificado como el estilo soque, ¿no? ¿Sí? Sí, y bueno, aparece mucho, es la forma de cajetes más abundantes que tenemos en Lluvia Dulce. Entonces, aquí llama la atención porque se supone que, bueno, por lo menos así lo han documentado, esa región no es tanto Soque sino Mije, pero vemos que Lluvia Dulce está como en el límite de lo que han propuesto, por lo menos John Clark y David Cheatham, como la frontera, ¿no? Entonces, pues está interesante porque vemos que sí tiene pues de todo, ¿no? Tiene como influencia maya, tiene cosas que son muy soques, aquí habría que ver como ya cuestiones más arqueométricas para ver la procedencia. Tenemos un grupo de cerámicas que son pastas muy poquitas, son como 5 o 6 tepalcates, son pastas que probablemente ni siquiera sean de Villadulce. Siguiente, por favor. Bueno, de lo que tiene en Gobe, esto es de lo poquísimo que tenemos. Y esta cerámica, pues tenemos los cuerpos, pero no tenemos los bordes, entonces no podemos decir mucho, ¿no? Leyendo la bibliografía publicada, pues pareciera que es un LED rojo, que también corresponde, ¿no? A Chiapa 4, Chiapa 5, pero no lo sé. Siguiente, por favor. Bueno, ya para finalizar, los materiales cerámicos indican una actividad por lo menos en esa parte, ¿no? Del Cerro de la Campana, que va desde el preclásico temprano, muy poquito material, hasta el periodo protoclásico. Y al parecer la mayor actividad fue durante el periodo preclásico medio y el protoclásico, y esto sí corresponde a los estilos escultóricos, ¿no? Que identificaron el recorrido de superficie. Y bueno, las formas y los estilos cerámicos señalan una interacción con sitios de la depresión central y con el Soconusco, y en menor medida con los sitios mayas. Muchas gracias. Les agradecemos a las ponentes sobre su excelente presentación. ¿Alguna pregunta? Bueno, hola Julia, sí, así trabajamos los arqueólogos mayormente, ¿no? Sí se encuentran piezas completas, es mucho más fácil trabajar con las piezas completas, pero mayormente vamos a encontrar pedacería, ¿no? Entonces sí, ese es el pan nuestro de cada día. Sí. Bueno, agradecemos a las ponentes y pasamos a la siguiente. Linet Alvarado. La siguiente ponencia corre a cargo de la doctora Linet Lowe de la UNAM, con la ponencia Los incensarios preclásicos de tradición zoque en el centro de Chiapas. Adelante, Linet. Sí. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Bueno, pues muchas gracias a Emiliano y a todo el comité organizador por la invitación a participar. La verdad es que es un gusto escuchar trabajos tan interesantes y ver a los colegas tan apreciados, aunque sea desde lejos, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora les voy a hablar sobre los incensarios tempranos de tradición zoque en el centro de Chiapas. Las ceremonias que involucran el uso de braseros para la quema de resinas aromáticas u otras materias sagradas han formado parte de la vida de los pueblos mesoamericanos a lo largo de varios milenios y representan un buen ejemplo de la adaptación y continuidad de las prácticas rituales en esta región.
La creencia de que las deidades y seres sobrenaturales deben ser alimentados con sustancias etéreas y agradables, como el aroma de las flores o el humo del copal, subyace al papel indispensable de tales artefactos, destinados a contener las brasas del carbón que consumiría las ofrendas. Además del copal, estas podían incluir otras gomas o resinas olorosas, flores, semillas, papel, cuentas de jade, pequeños animales o incluso la sangre del autosacrificio. Es así que los incensarios representan un medio de comunicación entre los hombres y los dioses, y hasta la fecha tienen una presencia destacada como parte de festividades y rituales que se desarrollan en diversas comunidades de Chiapas. Las evidencias arqueológicas han demostrado que dicha práctica se remonta al periodo formativo o preclásico, y que perduró con diversos cambios y adaptaciones como rasgo característico de los pueblos oquianos que se asentaron en la cuenca del río Grijalva y zonas aledañas. La gran variedad de formas y dimensiones que presentan los incensarios en este largo periodo de tiempo parece reflejar cambios en sus funciones, determinadas tal vez por el tipo de ceremonias y el ámbito de su ejecución, en rituales públicos o privados, y también sus nexos culturales con otras regiones del sur de Mesoamérica. Y bueno, aquí vemos la propuesta de un esquema evolutivo de cómo se daría el cambio de estos artefactos desde los ejemplos, bueno, más tempranos reportados en aquella época y cómo van cambiando a lo largo del tiempo hasta el posclásico. Y bueno, esta es una secuencia propuesta hace más de 50 años, pero que todavía sigue funcionando bastante bien por lo que sabemos. Las excavaciones efectuadas en diversos sitios de la depresión central de Chiapas han aportado información de gran interés para trazar la evolución de tales artefactos, especialmente en Chiapa de Corzo y en otras capitales regionales como Mirador, Vista Hermosa o San Isidro. Realmente es en toda la depresión central que vamos a encontrar estos rasgos distintivos desde la frontera, digamos aquí donde se encontraría el sitio de la Libertad, desde luego, bueno, pasando por La Angostura, San Mateo, Chiapa de Corzo, toda su región, y desde luego en el occidente, ¿verdad? Con Mirador, Vista Hermosa, Ocosocuautla y otros sitios. El surgimiento de una tradición local de incensarios se aprecia claramente hacia finales del periodo formativo temprano, la cual mantuvo con diversos cambios hasta el clásico cuando los estilos se modificaron radicalmente. Su uso parece haberse generalizado hacia el año 900 a.C., durante la fase Chiapa II, asociado a un novedoso inventario cerámico con engobes blancos y decoración de doble línea quebrada, junto con las típicas figurillas modeladas. Los incensarios de esa época presentan la forma característica y bien reconocida que vemos aquí en la imagen de una base cilíndrica con 3 espigas fijas en la parte superior, que sostendrían un plato o comal para la combustión de resinas. Los rasgos distintivos de dicho complejo motivaron a los investigadores de los años 60 a sugerir nexos religiosos con las tierras altas de Guatemala, donde formas similares constituían un rasgo prominente de la fase Las Charcas. Dado que en aquel momento no habían sido identificados aún ejemplos comparables de la costa o de otros sitios preclásicos del interior, se propuso que su zona de origen podría encontrarse en el sur de Guatemala o en el occidente de El Salvador. Sin embargo, con el paso de los años y el aumento de las exploraciones, este panorama ha ido cambiando. Las nuevas evidencias sugieren que la tradición de los incensarios en el área mijes-oquiana surgió durante el periodo formativo temprano en la región del Soconusco, en la costa del Pacífico. Las excavaciones en Paso de la Amada
revelaron la presencia de varios tipos de incensarios dentro del inventario cerámico correspondiente a las fases Locona, Ocós y Cherla. 3 formas principales fueron identificadas por Leisure: de plataforma rectangular con soportes cónicos pequeños, que sería esta; una segunda de plataforma circular sostenida por una base tubular, y los que tienen forma de cajete con un pedestal que lleva aberturas circulares o cuadrangulares. Dado que todos ellos mostraban evidencias de exposición al fuego, era factible que estuviesen destinados a la quema de incienso, aunque no se descartó que algunos pudieran haber servido para cocinar. Por su parte, los trabajos desarrollados por Cheatham en Cantón Corralito, considerado como un enclave olmeca temprano, señalaron la presencia de algunos tipos distintivos de incensarios durante las fases Cherla y Cuadros. Para la primera fase, encuentra marcadas diferencias con el material de paso de la Amada, derivadas tal vez de sus fuertes conexiones con la costa del Golfo, como sería una frecuencia 7 veces mayor de estos artefactos y una forma específica: el incensario de pedestal con plataforma convexa en forma de domo, cuya superficie se encuentra quemada y lleva una pequeña aplicación circular al centro para colocar el copal, aquí en la parte superior. Aquí destaca la presencia de un ejemplar completo hallado al fondo de un basurero, el cual mostraba todavía restos de resina carbonizada y que aportó una fecha de carbono 14 de 1250 a.C. sin calibrar. También reportó un fragmento de incensario con espigas. Resulta indicativo que ambas formas aparezcan en la fase Chicharras en San Lorenzo, Veracruz. Durante la fase Cuadros, los incensarios de domo fueron sustituidos por los de plataforma plana con pedestal, menos frecuentes. Lo mismo ocurre en San Lorenzo. Otras formas, como los pedestales de base cóncava, aparecen exclusivamente en Cantón Corralito. Vale la pena destacar que formas similares fueron halladas en la venta, aunque originalmente se identificaron como pot stands o soportes para vasijas. La larga tradición costera del uso ceremonial de los incensarios ha quedado atestiguada en el registro arqueológico de Izapa, al igual que sus representaciones en algunas esculturas del sitio, como las estelas 5, 18 y 24, de manera muy similar a la registrada en la estela 11 de Caminalcuyú. Las variantes preclásicas locales incluyen algunos ejemplos de pedestales con 3 picos, pero con mayor frecuencia las de tipo compuesto, que vemos aquí, con quemadores en forma de plato, con 3 asas interiores. En la depresión central de Chiapas, los primeros antecedentes de la tradición regional pueden rastrearse a finales del formativo temprano. Hacia el occidente, Agrinier reportó la presencia de fragmentos de incensarios en el sitio de Mirador durante la fase PAC, correspondiente al horizonte olmeca temprano, con base cilíndrica y plataforma superior convexa o ligeramente cóncava, muy relacionados tanto a los del Soconusco como a los de la costa del Golfo. También en San Isidro, sobre la cuenca media del Grijalva, en la zona de Malpaso, se recuperaron tiestos de este tipo. En Chiapa de Corzo se identificaron las mismas formas de pedestal, con un agujero al centro y huellas de quemado, en ocasiones con un engobe blanco, para los inicios del formativo medio, que fueron antecedidos por algunas piezas en forma de copa. El gran basurero excavado bajo los montículos 1 y 2 del sitio de Vistahermosa, cerca de la frontera con Oaxaca, aportó una colección excepcional de braseros tempranos, que abarcan el final del formativo temprano y la primera mitad del formativo medio. El conjunto brinda una idea de la abundancia y las variaciones en forma y decoración de estas piezas.
Este tipo de braseros perduró por algún tiempo en el occidente y en el Alto Grijalva. La tradición zoque de los incensarios con espigas se desarrolla en Chiapa de Corzo durante el formativo medio, como hemos señalado. Un caso interesante por su contexto proviene de las excavaciones de sondeo en la plaza principal del sitio. El hallazgo de un basurero doméstico de élite de la fase Chiapa 2B al interior de un pozo excavado en la arena estéril permitió recuperar un conjunto de materiales que parece indicar un solo evento de deposición, quizás derivado de alguna celebración. El basurero incluyó abundante cerámica fina con engobes blancos y decoración de doble línea quebrada, fragmentos de figurillas sólidas y parte de una figurilla hueca tipo babyface, además de tecomates alisados y los restos de un incensario de 4 espigas. La pieza tiene características particulares, pues las espigas sólidas están adheridas al borde y el cuerpo presenta una forma ligeramente cóncava en su parte superior, aunque posiblemente remataba en una base cilíndrica, así como se ha visto para los ejemplares de 3 espigas. Según Bachand, resulta significativo que no se haya identificado todavía ningún ejemplo de estos incensarios tan emblemáticos de la identidad zoque local en las ofrendas públicas de tipo olmeca en Chiapa de Corzo o San Isidro, por lo que posiblemente la función ritual de los incensarios de esta época estaba restringida al ámbito doméstico. Los incensarios de 3 picos son bastante comunes en el altiplano de Guatemala, donde se han reportado ejemplos del Naranjo, Caminalcuyú, Piedra Varada y San Agustín a Cazahuastlán, entre otros. Sus elementos peculiares, como el uso de efigies humanas o animales modeladas en las espigas, los distinguen claramente como una tradición regional. Otros ejemplos han sido recuperados en Tacalica Baja. Ese tipo resulta particularmente abundante en la región del Alto Grijalva, con un largo desarrollo que va desde el formativo medio hasta el protoclásico. Los ejemplares del sitio de la Libertad se distinguen por una base semicilíndrica en cuya parte superior están adheridas las espigas, en forma ligeramente angular. A ellos se encuentran asociados platos para quemar, que se colocaban en la parte superior y que conservan restos de copal u otras resinas en su interior. Su uso se mantuvo en la región durante 5 siglos y no fueron abandonados pese a la llegada de las fuertes influencias mayas de tierras bajas de finales del formativo tardío. Incluso Miller y sus colegas han propuesto que los colonizadores mayas pudieron haber incorporado estos artefactos a sus propios rituales. Una variante compuesta del tipo ármelo usted mismo aparece en Mirador en esta época, con las espigas móviles que se insertan en la base y sostienen un comal. Con frecuencia presentan efigies de animales. En otros casos, el pedestal lleva solamente un asa en la parte superior, forma que será la predominante en Chiapa de Corzo durante la época. Para el protoclásico aparecen algunos tipos derivados de la tradición de 3 picos, con figuras de animales modeladas en vez de espigas, como parte de las ofrendas dedicatorias en el Montículo 5 de Chiapa. Es un hecho bien conocido que los incensarios de 3 picos se popularizan en todas las tierras altas y la costa de Guatemala y El Salvador a finales del formativo y que continúan elaborándose con decoraciones diversas hasta finales del clásico. Otra forma bastante típica que llegó a tener una presencia destacada en la Depresión Central es el incensario en forma de plato, con 3 pequeños picos en su interior. En la plaza central de Chiapa de Corzo son frecuentes en las ofrendas constructivas y dedicatorias, desde el preclásico tardío hasta el clásico medio. Por lo general se utilizaban en combinación con vasijas profundas de paredes rectas como soportes para el quemador, que a veces contenían cantos de río
en número variable. Su extensa utilización en la Depresión Central ha sido interpretada como un indicador del marcado regionalismo y la continuidad de los tipos cerámicos especializados entre los pueblos de tradición zoque, así como de las prácticas rituales de esta cultura. Vale la pena mencionar también su inclusión como parte del ajuar funerario de personajes de la élite local. Dos tumbas colocadas en el montículo 32, que es el que está en el Libramiento, durante la fase Chiapas 5 del preclásico tardío, contenían incensarios de este tipo, además de ornamentos y vasijas, lo cual permitía a los fallecidos llevar alimentos, bebidas e incienso durante su tránsito al más allá. De hecho, bueno, aquí se puede ver el interior de la tumba, pero justamente el incensario fue colocado al final, ya cuando iban a cerrar, digamos, este recinto, porque justamente se encontró debajo de las lajas que cerraban la tumba. Entonces, se puede decir lo último que se depositó al clausurar el entierro, ¿verdad? Entonces, pues esta asociación contextual, aunque es poco frecuente, aporta una base firme para el propuesto papel ritual de estas piezas. Ya desde los inicios del clásico comienzan a surgir diversas innovaciones, entre las que destacan las efigies modeladas, aunque coexisten con las formas previas. Es el caso de los incensarios en forma de jaguar, por ejemplo, hallados en el montículo 12, como parte de una ofrenda que incluía numerosos cajetes, incensarios de plato y un par de incensarios en forma de tinaja con aplicaciones de piquitos. La tradición de las efigies modeladas, tanto zoomorfas como antropomorfas, se desarrollará con numerosas variantes, junto con los ahumadores de sartén, por todo el centro y occidente de Chiapas a partir de este momento. Resulta evidente que necesitamos conocer con mayor profundidad los contextos específicos de uso de los incensarios y sus implicaciones rituales, pero contamos ya con elementos suficientes que confirman la existencia de una tradición preclásica, local, de largo aliento, vigorosa, cambiante y expresiva de las relaciones establecidas con otras regiones a lo largo de muchos siglos. Muchas gracias. Querida Linet, te agradecemos tan excepcional presentación. No sé si hay alguna pregunta. Ay, creo que Memo tiene la mano levantada. A ver, que no la- Sí, hola Linet, pues felicidades, estupenda charla. Ahora me quedan todavía más dudas de las que tenía al principio sobre este tipo de materiales. Yo siempre he tenido la duda, bueno, primero, por ejemplo, yo prefiero llamarles braseros, ¿no? Cuando no son completamente de mano, portables, ¿no? Los más tardíos son muy claros, tienen mango. Los más tempranos, por ejemplo, suelen ser de copa y también los puedes llevar. Pero estos materiales que son más grandes, te digo, preferiría llamarles braseros. ¿Cómo distinguirlos de los llamados anafres? Porque de repente pareciera como que todo es ritual, pero por ejemplo Linda menciona que bueno, que en Teotihuacán aparecen precisamente estas grandes vasijas con 3 pedestales, porque es una manera eficiente de cocinar dentro de un área urbana en donde ya no tienes solares, hay tanta gente ahí en entornos urbanos, muchos de estos están obviamente en sitios pues importantes, centros regionales. ¿Cómo poderlo distinguir más allá de que pues está, por ejemplo, en un contexto ritual o en uno doméstico? Gracias. Sí. No, gracias a ti. Mira, hay toda una discusión en las tierras bajas mayas, en el Alto Grijalva, de los incensarios como estufas. Eso sí, bueno, no entré en los detalles por las cuestiones del tiempo. Y de hecho, justo en esta zona de la Libertad, donde hay tal abundancia que se encontró en las excavaciones,
ellos mismos mencionan esta posibilidad, dicen que no la dejan de lado, que sí es importante considerarlo, pero en este caso pues tienen muchísimas evidencias de los restos de la resina sobre los platos que encuentran asociados a los incensarios. Entonces, por un lado es esta asociación, ¿no? La de los comales o de los platos que se pueden colocar encima de los picos, y los restos de resinas, que es lo mismo que encuentran en la costa. También ellos, Leshu, Chitam, dicen, bueno, podrían ser usados como estufas, ¿verdad? Pero bueno, aquí encontramos restos de la resina. Entonces yo creo que pueden ser las dos posibilidades, ¿verdad? No hay que cerrar la puerta y sí hacer más, con más detalle, estos análisis de residuos, ¿no? Entonces queda abierta la posibilidad. La siguiente presentación corre cargo del doctor Eliseo Linares Villanueva e Irma Gallegos Robles, con el tema La colección de objetos de concha del Museo Regional de Chiapa, procedente de Chiapa de Corzo, aspectos técnicos biológicos. Todo tuyo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación, todo, doctor Ayaga, y la información y la descripción que realizó en mi nombre, la doctora Gillian. Fíjese que en esta presentación le iba a hacer dos personas. Mi compañera de presentación, Irma Gallegos Robles, se enfermó. Tuve noticias de que no venía, apenas hoy tiene el virus. Entonces voy a tratar de entrar a las cuestiones biológicas y resolver la una de las dos. Seguramente si hay algo que quede pendiente por ahí, Irma Gallegos lo resolverá a través del chat, porque yo creo que van a tener cosas. Mi compañera de ponencia es, además de arqueóloga, es médico y biólogo. Lástima que no pudo venir. De todos modos, yo le mando desde aquí un saludo. Seguramente está viendo la presentación por el internet. Hay que dar agradecimientos de la gente que nos estuvo apoyando, sobre todo la identificación biológica a cargo de Javier Avendaño Gil, del Museo Paleontológico. Estuvo también el doctor Freddy Pinagos, que pertenecía a la UNACH. Ahora ya está a otro lado, está la doctora Doménica Gutiérrez, una amiga mía, esposa de Carlos Silva, que fue director del Centro de Chiapas durante mucho tiempo. Bueno, debo agradecer también el acceso a la colección, porque si no hay acceso a la información, pues no se puede. Entonces, entre ellos, desde luego, Andrés Brizola Casimir, nuestro nuevo director del Museo Regional, también a la encargada de las colecciones, la arqueóloga Coco, le decimos nosotros, de Socorro, quien me permitió entrar a las bodegas. También, pues, a la ayuda de la fotografía de la arqueóloga Julia Leticia Moscoso. Bueno, hay también que dar unos antecedentes o datos iniciales para que se pueda toda la colección que está depositada en el Museo Regional, de aproximadamente 600 piezas, debe ser un poquito más de lo que yo tomé para el estudio, pero 600, provienen de Chiapa de Corzo, y ese es producto del trabajo de la Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo y del INA. El 90%, y si no es que más, de lo recuperado y depositado en el Museo Regional pertenece a los trabajos de la Fundación Chiapa de Corzo. Todo este lote del que presento, lo del INA, ¿no? Pero sí, casi todo, fue publicado por Tomás Vic. En aquel tiempo no había, cuando publicó en 1969, no había una metodología para el análisis de los objetos de concha, aunque él aborda desde el punto de vista funcional la colección. No entra en las cuestiones biológicas, porque nosotros sí hacemos precisamente porque faltaba eso, pero está publicado, ¿eh? Ya está publicado. Yo creo que no le entró estos detalles sobre la cuestión biológica ni tecnológica de la producción, porque él abordó un enorme volumen de cosas, pero ya para 1969, del sitio arqueológico de Chiapas. Bueno, acá se hace la identificación biológica y empezamos precisamente qué tipos de organismos o de evidencia de los organismos tenemos ahí. Tenemos tanto marinos como de agua dulce, aunque los de agua dulce son los menos. Tenemos desde luego de las dos clases fundamentales que se dividen los moluscos, que generan concha, los gasterópodos y los perecícolas, los caracoles y las almejas. De esas tenemos, del género tenemos tona galea, tenemos patela africana, tenemos oliva incasata en diferentes géneros también, porque en oliva tenemos spicata, volutela, tenemos también los grandes caracoles para las
Generalmente en Mesoamérica se utiliza para las trompetas, pero aquí están para otro tipo de artefactos que vamos a ver. Bueno, también están, bueno, están nuestros trombos, gigas, eleatus, y tenemos otro muy bonito, van a ver por ahí una trompeta muy bonita, del Bucinus panamensis. También tenemos diadora, cuáles, la Margiela espinaca, espicina. El Busicón contractum tenemos también de tipo pelicéptero, que son las almejas, Anadara grandis, Anadara obesa, Equatorialis, Perlaviata, tenemos también Glycemides, tenemos Pictata, Spondylus, muy común también en la arqueología de Mesoamérica, y muy común entre las ofrendas funerarias en Mesoamérica, y en Chiapas, particularmente en la región maya, pero también se utilizó con abundancia en la región sur, según lo manifiesta la colección que les vengo. Del Spondylus tenemos el Princeps, el más común, el que tiene espinas, tenemos también el Calcifer, y una variante más que no identificamos, pero está también la chamequinata, esa que le llaman pata de mula, que es muy consumido ahora, la Maximiliana quilicia, tenemos la Macoma grandis, y las dos especies de almejas de agua dulce que ponemos, estamos seguros, más bien, que fueron recolectadas en el sistema lagunar y arroyitos que van yendo y del mismo tributario del río Lejano que llega al nivel del mismo río Lejano. Bueno, vean ustedes lo que tenemos antes de ver la colección, la procedencia de las especies. El 60% procede de la costa del Pacífico, claro, es la costa más cercana y donde la mayor abundancia está. Tenemos también del Golfo de México, sería el 32%, mientras que del Pacífico son el 60%. Y tenemos las de agua dulce, las dos especies, Diplodon y Margaritífera. No logramos identificar exactamente el espécimen, los especímenes, pero tenemos el género general, que será Margaritífera y Diplodon. Así. Bueno, según las piezas procedentes, ¿por qué esta diferencia? Es porque tiene que ver con la cantidad de objetos que pueden estar. Esta colección que hoy les presento está compuesta mayoritariamente por cuentas, incrustaciones y pendientes. Son los números más abundantes, porque son piezas muy chiquitas. Se puede trabajar una especie sola, un caracol, por ejemplo, de Sinus o de Stromus, permite un montón de piezas para generar una serie de artefactos. Vean bien, Costa del Golfo de México y también agua dulce. Vean ustedes ahí está el nombre de artefactos y están también las categorías funcionales que nosotros utilizamos, llevando como procedimiento de análisis los propuestos desde siempre por Lourdes Suárez Díez y particularmente ella, pero hay ahora un joven muy talentoso que está trabajando, Adrián Velázquez, que está trabajando sobre la cuestión de la malacología. Entonces tenemos, tenemos punzones, trompetas, botones, incrustaciones, orejeras, pectorales, pendientes, brazaletes, pulseras. Y vean las cantidades. En las cuentas tenemos la mayor cantidad, 332. De esos 600 piezas que trabajamos que están en la colección del Museo Regional, tenemos 332 de las cuentas, 3 pulseras, un brazalete, 131 pendientes, 8 pectorales, 33 orejeras, incrustaciones 77. Hicimos incrustaciones, son unas piezas delgaditas, elaboradas de manera muy cuidadosa por recortes y punzonados y esgrafiados, que seguramente conformaban máscaras pectorales. Bueno, tenemos también botones, trompetas, punzones. Pero casi todos son adornos y podrían considerarse como parte del juego ritual. Más del 90% también aquí, podemos mencionar, provienen de contextos funerarios. Esto quiere decir, y en especial vienen del edificio 5, el edificio 1, el edificio 26, el 32, y otros más que fueron excavados en el núcleo principal de Chiapas de Corzo, y podemos pensar y proponer que la colección pertenece a la élite dominante en Chiapas, que fue sepultada precisamente en esos años. Y ven ustedes también la recurrencia de tipos o razas temporales. Hay una mayor uso de objetos o adornos de concha en las diferentes presentaciones, digamos, las de agua dulce, las del Golfo y las del Pacífico, que tienen un pico entre el protoclásico tardío y el clásico tardío.
Hay disminuciones muy importantes, casi como una campana de Gauss. Está en la fase escalera, que es el periodo más temprano, en el que hay evidencia del uso de conchas y caracoles para manufacturar adornos personales. Y vean ustedes, según las fases, cuáles son, qué la recurrencia que hay para cada una de ellas, tanto de agua y de mar, del Pacífico y del Golfo. En azul tienen el Pacífico, en amarillo el Golfo de México y en gris las de agua dulce. Hay una predominancia de agua dulce en la fase jiquipila, si ustedes ven. Puede ser también, hay un marcado descenso en la adquisición de materiales, pero también llama mucho la atención la adquisición de materiales del Golfo en las épocas en las que se propone también el contacto más cercano con los grupos de tradición olmeca de la costa de Veracruz. Y precisamente también coincide con el mayor intercambio en relación con el Golfo. No hay datos para la fase laguna ni tampoco para la fase paredón. En la fase laguna eso es entendible, seguramente ustedes han oído y han leído en la bibliografía, en la que Gareth Lowe y Pierre Grimier afirman que entre el preclásico temprano y medio es difícil distinguir el temprano, solamente pueden distinguir el medio, porque los materiales arqueológicos de cualquier cosa tienen estilos teotihuacanoides. Entonces puede ser también que todos los materiales de la fase laguna están metidos en la fase jiquipilas, o alguna de estas que están intermedias entre el clásico temprano y medio. Bueno, empecemos a ver los objetos. Vean ustedes también, sartales de caracoles de la familia Vivela Rutela. Solamente se quita el ápice y se perfora formando sartales primorosos que pueden tener el largo que quieran porque son materiales muy fácilmente transportables. Y este es de Margaritiva, esta que no tenemos su familia particular, que aunque son almejas con una consistencia delgada, permite taladrados y cortes muy precisos y permite producir objetos muy bellos. Acá tenemos cuentas discoidales de la familia. Y también estamos utilizando las categorías que utiliza Suárez Díaz cuando dice objetos de la familia genoforma. Quiere decir que han perdido la forma del caracol original, y el autoforma es que se mantiene de mayor medida la forma del caracol o la almeja original. Pero entonces, por ejemplo, se produce para Chiapa de Corzo. Este viene de un entierro 6 del edificio 1, donde se ha hecho una combinación primorosa entre cuentas de Spondylus y de Anatara pardaviata, junto con Olivela voluteris, que parece una campanita, pero están mezclados con jarro. Entonces, da una pieza maravillosa. Tenemos a cuentas saltar de cuentas con forma de rueda, nos hemos puesto de rueda, de cilindro, triangulares, las cuentas saltar de cuentas de strombus aleatos y los otros strombus gigas. En el caso de los strombus, lo que están haciendo es la columnera, fundamentalmente la que está usándose para poder hacer este tipo de cuentas. Así que, bueno, también tenemos de Spondylus sin definir, porque son tan pequeñas las cuentas que es difícil definir su especie, y de chama frondosa. Se han mezclado en estas, se notan las cuentas de Spondylus porque tienen una tonalidad rosácea o rojiza. Luego también otro que de la familia genoforma, que es el Spondylus calcifer, donde la almeja misma ha sido reportada para formar este sartal, que además tiene suponemos que una función en la danza porque suena como si fueran campanas. Así. Y aquí tienen pulseras, por ejemplo, ¿no? Pulseras o pendientes. Estábamos en una discusión y que tiene toda la razón, la arqueóloga Coca, que está a cargo de que está a cargo de las colecciones del Museo Regional. Decíamos que algunas de estas tienen filo interior y no podrían haber sido pulseras, o a menos que hayan quedado en el proceso de trabajo porque no están afilados los bordes interiores. Entonces podrían ser pendientes para colgarse de un cordel a las orejas, pero hay otras que sí podemos afirmar que son pulseras. Están en glicenies, que es una muy parecida como las almejas que venden aquí en Tuxtla, en los cócteles. Las almejas se parecen mucho a una sirena ordinaria, que tiene muchas estrías, y que los ceramistas del Soconusco utilizaban para hacer ese famoso diseño que le llaman rocker stamping, le llaman los norteamericanos, en los que la vasija, con el filo de la concha, se le hacían diseños para evitar que la vasija se zafara.
Particularmente los tecomates que eran utilizados para contener contenido de líquidos o que servían para ir a recoger agua al río, pues no se, no se resbalaran. Entonces aquí tenemos Mycemnes pectinata y también tenemos Mycemnes gigante. Bueno, aquí tenemos las pendientes anadarobesa. Había también una discusión porque dice que muchos de estas almejas son alimento para los pulpos y los pulpos les producen una pequeña perforación. Una vez que la concha, cuando se juntan las dos valvas o las capas de las dos almejas se cierran de manera muy dura, se sale el aire, digamos. Y una manera de quitarle esa seguridad o ese cierre hermético de hermicidad es haciendo una perforación. Bueno, pero normalmente la perforación está en cualquier parte de la concha y no en el humbo o en el lápice. Y en este caso los tienen en el lápice. Y lo que indica también que se usaron estas conchas se usaron como pendientes. Y tenemos también una pendiente de Macronella crisia, la anterior anadara obesa, que tiene un diseño de tipo olmecoide. Este es del entierro 4 del edificio 1, Chiapa de Cruz. Y ahí hemos hecho la réplica, lo que se puede ver del dibujo que está grabado en con esgrafiado. Así. Bueno, tenemos esta maravilla donde han sido calados en la concha de Spondylus princeps para que se les puedan poner piezas de jade para formar el cuerpo de un batrazo, de una rana. Esta es una de las piezas maravillosas que tiene el Surgiana, aunque son pequeñas, son de una belleza resaltante, ¿no? Y también hay otras en las que la concha ha sido tratada así simplemente con una perforación para que puedan servir de pendientes o de pectorales. Entonces tenemos ahí los pendientes pequeños, tanto de Pintata mazatlánica como de Anadara obesa. La de la rana es de Spondylus princeps. El Spondylus princeps generalmente tiene unas espinas, entonces tiene que ser pulido también y sus filos tienen que ser disminuidos para que a la hora de cortar en el cuerpo no rompa la ropa o dañe la piel. La siguiente. Bueno, aquí están otros tipos, son también dependientes de Tona galega. Esos son muy bonitos estos caracoles. Y bueno, también los de oliva, en especial los incrasates, las polpastas son los de este tamaño. Sí, vean ustedes las escalas, ¿no? Y generalmente están hechos por perforaciones bicónicas o cónicas, o si no tienen corte mediante cuerda tensa para poder formar pendientes posiblemente que funcionen como sonajas o como cascabeles. Bueno, aquí está otra de Machinella pichina. Estos que a mí me fascina, esta combinación que se hace entre los caracoles y el jade o la jadeíta para formar, esta es una pulsera. Pues, bueno, también decimos que es de la familia autoforma porque lo único que se le ha hecho al caracol es una pequeña perforación para que entre al pendiente completo junto con las cuentas de jade. Y bueno, en estas de oliva espicata y del conus giganteo, creo que es, ¿no? No sé. Es Pireoconus también. Pero son estos conus oliváceos, por decir, las oliváceas grandes que son recortadas para formar campanas o sonajeras. Y bueno, en estas de olivas, vean ustedes esta maravilla de trabajo que tiene también como pieza especial en el Museo Regional. Es una pieza pequeñita, en la que se han hecho recortes, se han hecho taladrados, pulidos, esgrafiados para dar esta forma de un cráneo humano. Esto está en la colección permanente del Museo Regional. Seguramente cuando podamos abrir la sala lo van a observar en persona. Así. Bueno, otras más en las que se recortan las conchas y les hacen perforaciones para hacer pendientes que van a adornar la ropa o van a servir para pegarse las orejas. Otros más de Anadara ecuatorialis y otros de Margarita, hacen fragmentos de pendientes que pueden ser también adornos para la ropa. Así. Y bueno, hay cosas también de arte muy llamativo, por ejemplo, en esta donde igual también en Spondylus princeps se ha hecho, o se ha copiado un cráneo humano de perfil sobre esta placa de Spondylus rojo. Y también se han hecho pequeños adornitos que el arqueólogo Coco lo llama los nimios. Son pequeñitos también para adornar la ropa, para purgarse a las orejas o el pelo también. Lo siguiente. Y bueno, hay otras en las que se ha respetado casi el total de la concha para formar pectorales. Es muy común
que en los entrenamientos de Chiapa de Corzo a las personas de élite se les ponga sobre la cara, sobre la boca, una concha de estas o vaya como adorno aquí en la parte final del cuello. Estas que, por ejemplo, esta de Chama Aquinata, de Spondylus crimses, que están tal cual, solamente les han afilado o recortado la parte superior, la del ápice, para evitar que corte, ¿no? Y también otras en las que pueden haber servido como contenedores, como este que es el Lucicon Contractum, que fue solamente la espiral fue recortada y luego se hizo una perforación bicónica en el cuerpo para poder traerlo colgado acá, como las veneneras que utilizaban para los señores mayas. Aunque es posible que en lugar de veneneras hayan sido portadores de perfumes o esencias. Bueno, hay también estas, la diplodón y la margaritífera, que son estas conchas del río, están todavía en el río Chiquito, en el Malumí y en el río Grijalva, que son todavía, se pueden conseguir, que en Chiapa de Corzo permitieron maravillosas piezas recortadas. Por esto les he de mencionar que durante mucho tiempo estas penites en forma de serpiente estuvieron adornando en el Museo Nacional el inicio de la cultura maya, cuando había la confusión de que el osoque era el antecedente preclásico de lo maya. Ya lo quitaron, ya le permiten al osoque existir. Pero todos están hechos con esta, que es una almeja grande, de paredes muy delgadas, pero muy firmes y resistentes, que permite sus taladrados, sus afiados y trabajos tan particulares. Bueno, también con la columnela del Strombus, de diferentes géneros de Strombus, se hacían orejeras. La que sí. Bueno, adornos para las orejeras, en Spondylus calcifer, también margaritífera para cosas que tienen que colgar o prender o moverse de alguna manera. Y también Strombus aliados y Strombus sp, que son como flores que adornan las orejeras al final de los tubos que se colocan también en las aperturas mismas o las orejeras mismas. Bueno, esas son las que yo le llamo incrustaciones. Bueno, también igual los llamó Tomás Lee, que seguramente sobre una base de madera formaba algún rostro, ya sea humano o animal, y que la base de madera se perdió, pero quedaron esos hechos precisamente en estas placas de pelecípodos que se pueden recortar y que pueden formar. Fíjense que la margaritífera, que todavía existe en el río Grijalva, da tonos nacarados muy bonitos y permite también algunos de ellos. Y ven ahí tenemos los en forma de dientes humanos, también de colmillos para formar máscaras de los rituales o simplemente hacer una máscara de tipo humano. Y otros más ojos, ganchos que se hacen con este tipo de conchas, botones y otros adornos que tienen. Aunque no lo crean ustedes, este de aquí está el cuadrangular, es también un botón porque lleva un canalito perimetral, se amarra una cinta y es como, es que en mi pueblo usábamos unas camisas que se ponían como una especie de barrilito, era el botón. Este es más o menos parecido a los botones de mi tierra. Sí. Bueno, ahí les digo, está la trompeta hecha en fusinos panamenses. Y vean ustedes cómo tiene en la foto de la derecha trae la perforación cónica para penderla del cuello, pero fíjense cómo seguramente la escasez del material hizo que los artesanos de Chiapa de Corzo hicieran también un procedimiento de curaduría porque se les fracturó. Y ahí están las perforaciones para evitar que la fisura o la grieta continuara, y están ahí las perforaciones. Bueno, y tenemos instrumentos como estos instrumentos gigas que creemos que son punzones o cinceles para el trabajo con la lítica, hechos de columnela de Strombus gigas. Bueno, algunas consideraciones finales de lo que íbamos a presentarnos. Creo que ojalá que me dé el tiempo. Además son 3 paneles. Bueno, va. Según los resultados de la clasificación de los materiales de Chiapa de Corzo, resumidos en esta presentación, están presentes 10 categorías de artefactos. Ya les dimos: cuentas, pulseras, brazaletes, pendientes, pectorales, orejeras, incrustaciones, botones, trompetas y punzones, siendo la mayoría de ellas de tipo ornamental. De esta, la única que puede considerarse una categoría herramienta es la de los punzones, aunque también puede considerarse en peso de los pendientes, muchos que pueden tener valor musical como la trompeta o las oliváceas, tanto sus formas de conos princes hasta las otras que son un poquito más pequeñas, su nivel agorotela, que pueden haber servido de sonajas para el baile.
Bueno, entonces, de tipo ornamental, de esta la única que puede considerarse categoría es realmente la de los punzones. Aunque también podrían ponerse en rubro aparte, como ya señalaba, las de las trompetas y los pendientes de medio caracol o campanillas de caracol, por su posible uso musical o rítmico. La mayor recurrencia del uso ornamental seguramente tiene su explicación en la misma procedencia de los objetos, pues casi todos vienen de entierros ubicados, les mencionaba ya, ubicados en las plazas arquitectónicas del área nuclear del sitio, los montículos 1, 5, 12, 13, excavados por la Fundación, y en los montículos 27, 26 y 28 por el INAH. Dichos montículos, junto con el 7, el 8 y el 11, igual con el 17, están en este eje norte-sur que se considera como el eje perturbano de Chiapas de Corzo, ¿no? Del cual mencionar a Clark y también, bueno, este señor trabaja en Guatemala. Bueno, de esos, el montículo 1 y 5 han sido considerados por los arqueólogos de la NOAC como conjuntos palaciegos. Yo los pongo entre comillas, seguramente si alguno esté saliendo algo de mi trabajo, yo pongo en duda la existencia de palacios, de los que ellos definen como palacios ahora, ¿no? De la fundación. Yo digo que sí hay, o puede haberlos, pero falta información, ¿no? Bueno, y el resto, basamentos para T, pues teniendo en cuenta eso, podemos considerar que los objetos pertenecieron a la élite gobernante o al grupo social de mayor estatus de Chiapas de Corzo, el cual usó este sector del sitio y fue soportado. Esto también implica que para tener una muestra mayor de herramientas, así como otros objetos elaborados en concha utilizados por la gente común, tendremos que esperar a que se realicen excavaciones en las áreas habitacionales. Yo ya realicé una excavación en área habitacional, pero no encontré nada de eso. Áreas habitacionales con piscinas en las zonas del sitio que nunca han sido excavadas y que posiblemente se encuentren bajo la casa de los actuales chiapacorceños. Pero tenemos una área de reserva, seguramente ustedes ya saben, ella compró una área de 18 hectáreas a la familia Muñoz, cosas con las que no hemos trabajado todavía. Un aspecto a considerar también es la posibilidad de que los artefactos de concha marina, hayan llegado a Chiapas de Corzo ya manufacturados. Tal cosa puede pensarse si solo se toma en cuenta la colección del Museo Regional, que está compuesta principalmente de objetos terminados y donde no hay desechos que indiquen manufactura. Igual sucede si se observan las publicaciones de la NOAA, donde además de los objetos solo reportan algunos fragmentos de conchas no trabajadas. Sin embargo, algunos objetos indican manufactura local, como son las cuentas de distintas procedencias, sea del Pacífico o del perforaciones. Está también el esgrafiado y el pulido como formas de acabado. Con estas técnicas se produjeron magníficos pendientes en forma de serpientes y el diseño de personajes esgrafiado de forma de esqueleto humano de la fase francesa. Con eso también se elaboraban el pendiente con forma de cráneo humano y el del diseño esgrafiado y excavado del monstruo en la tierra, de la fase Istmo, que son verdaderas obras de arte del preclásico y el protoclásico. Durante la fase Maravillas, dichas técnicas se redimensionaron para producir piezas excavadas, esgrafiadas e incrustadas como son pendientes cóndilos con el diseño de la traza, este hermoso que vimos con incrustación de jade, y los discos o cubiertos de ligera condición de personajes sentados, lo cual se pueden considerar pequeñas obras maestras del clásico medio. Es de notar que esos objetos, como se puede observar en las gráficas que mostramos, ocurren durante las fases en las que se da la máxima aparición de tipos, las cuales son, por consiguiente, las fases de más intensa familiarización con las técnicas y el manejo de las mismas. Bueno, eso es lo que les queríamos presentar, Irma y yo. Lástima que no está ella. Ojalá que si sale ahorita algo sobre las cuestiones biológicas, ya quiero hablar sobre los entornos donde desarrollan estos animales que poseen este tipo de conchas, y después hablarles sobre cómo piensa ella que podría haber llegado la materia prima, siguiendo los ejes que proponen Navarrete claro, ¿no? Navarrete y Lee, para la conexión entre tanto la costa del Golfo como la costa del Pacífico. El acceso a las localidades de agua dulce, pues relativamente sencillo, están en los arroyos y muy ubicados. Pero sí, ¿alguna pregunta? Sí, muchas gracias. Bueno, continuamos con la última ponencia del día de hoy, que corre a cargo de los arqueólogos José Alfredo Flores y Marie Anéu Sulbert, con la ponencia Las relaciones entre zoques y mayas a la luz de las interacciones entre la depresión central y los altos.
una propuesta metodológica a partir del análisis de materiales cerámicos mediante fluorescencia de rayos X. Sí, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Claro que sí. Bueno, pues agradezco mucho a los organizadores por la posibilidad de presentar este proyecto en un proceso, este, donde estamos tratando de introducir una metodología para el análisis de material cerámico de XRF y pues esperamos tener resultados pronto más acabados comparados con análisis petrográficos. Bueno, problema de investigación. Hacia el 2015, la doctora Marie Fulbert empezó a trabajar en un proyecto de los Altos de Chiapas en Cerro Ecatepec. Esencialmente el objetivo era determinar las ocupaciones posclásicas tardías y, por supuesto, los procesos de interacción con la depresión, en particular con chapa de corzo. Por supuesto, los resultados de su estudio en el área demostraron que que tiene una ocupación temprana, desde el clásico temprano, con una ocupación muy importante en el clásico tardío y posclásico temprano, pero que ya para el posclásico tardío, pues estaba en un proceso de abandono. Por lo tanto, queda en duda, o digámoslo de alguna otra manera, pues queda en cuestión la propuesta que había y que se había esbozado en la literatura de que Cerro Ecatepec correspondía a un sitio del posclásico tardío como Chamula reportado en las fuentes. En el mismo sentido, yo inicié un estudio en el área de la depresión central, pegado al pie de monte ya en los altos, con el objetivo de seguir con esta problemática del posclásico tardío, siguiendo también la discusión que hizo Carlos Navarrete en torno a que el área de Totolapa fundamentalmente y Acala habían sido sitios muy importantes para chiapanecas y que habían sido sitios muy importantes para la discusión y el conflicto con Sinacantán, reportaban las fuentes, especialmente el alegato de 1571, y pues donde se decía que era una área limítrofe importante, de contraste y de choque entre Chiapa de Corzo y Sinacantán. Sin embargo, pues, como dije en el caso de Cerro Ecatepec, la ocupación posclásico tardía era muy reducida, si no es que el sitio está en un proceso de abandono, y prácticamente los resultados que encontramos en el área de Totolapa ocurrió lo mismo. Volvimos a documentar y a investigar un sitio documentado ya por Thomas Lee como Pachén, que planteaba una ocupación muy temprana desde finales del formativo temprano, con una ocupación muy importante en formativo medio, protoclásico y con la ocupación más importante de clásico tardío y clásico tardío y posclásico temprano. En contrapartida, pues los procesos de ocupación en el área, pues en realidad eran muy limitados, si no es que eran nulos. Se hizo un recorrido extenso por otras áreas en el área y pudimos visitar algunos otros sitios de ocupación, de gran ocupación, sitios con arquitectura monumental, y la mayoría de ellos clásico tardío y posclásico temprano. Bueno, en este contexto y en virtud del tipo de material que estábamos encontrando, donde los típicos materiales diagnósticos que habían estado reportados para la literatura,
tanto para Chiapa de Corzo como para los Altos de Chiapas, pues no estaban presentes en el área que habíamos venido estudiando. Y entonces, con tratar de identificar y de caracterizar los materiales cerámicos que estábamos encontrando, pues iniciamos un análisis de XRF en colaboración con el doctor Guillermo Acosta. Aquí vamos a hacer un resumen de esos resultados y esperamos presentar en otra ocasión de manera más detallada pues un análisis comparativo con la petrografía que se está haciendo en colaboración con el doctor Héctor Cavadas de la UEMEX. Bueno, entonces pues digamos que el objetivo fundamental ante una problemática que nos encontramos en los contextos de estudio es que pues la mayor parte de los materiales cerámicos que nos encontramos pues no correspondían al problema inicial de investigación. En realidad responden a un proceso de ocupación muy larga, pero que en términos tanto de arquitectura y en términos como de materiales cerámicos y otros materiales arqueológicos, pues las ocupaciones del posclásico tardío se muestran muy reducidas. Entonces, pues nos enfrentamos al problema de que, pues, encontramos muy pocos materiales, diagnósticos. Por el contrario, nos hemos encontrado como los grupos cerámicos más abundantes, pues los grupos cerámicos arenosos burdos, y que además en la literatura se plantean como que son de larga duración, que pueden ir desde el clásico tardío hasta el posclásico tardío. Entonces, pues ante la falta de materiales diagnósticos y ante la abundancia de materiales arenosos, pues pensamos que los análisis de XRF pudieran darnos elementos de análisis sobre la naturaleza de estos grupos cerámicos y sobre su digamos que su cronología en términos del área. Además, pues, en este esfuerzo por hacer un análisis comparativo, pues esperamos que el estudio elaborado por Ortega Ramírez para la petrografía de San Cristóbal de las Casas nos pueda ayudar para caracterizar de mejor manera los materiales que estamos encontrando tanto en Cerro Ecatepec y en otro sitio que también está investigando la doctora Marie Fulbert, que es el Cerro de la Ermita, al sur del Valle de Jovel, y poder caracterizar estos materiales que se han podido documentar como de larga duración. En términos generales, este es el área de estudio. A partir del sitio de San Cristóbal de las de las Casas, se están estudiando pues el área sur del Valle de Jovel y en el caso de la Depresión Central de Chiapas, pues el área de Totolapa. Aquí tenemos una breve fotografía satelital de Cerro Ecatepec, que se encuentra al sur del sitio del actual pueblo de San Cristóbal de las Casas. Aquí presentamos un mapa un croquis que ya dibujaba Culbert sobre el sitio de Cerro Ecatepec y una fotografía aérea del sitio del Cerro de la Ermita. En términos generales, los materiales que estamos encontrando son bien documentados en la literatura, pues son de San Gregorio Burdo, anaranjado fino, e Ixtapa para Cerro Ecatepec. En el caso de Cerro Ecatepec, pues tenemos un sitio en la parte alta del cerro con arquitectura monumental, con por lo menos un sistema de 4 terrazas y varias estructuras a partir de 2 plazas, una plaza central y una plaza secundaria.
Aquí presento brevemente dos fotos de unos techos abovedados que se localizaron en el Cerro Ecatepec. En el área de Totolapa se investigaron varios sitios en torno al actual pueblo Totolapa. Se hizo un recorrido de superficie extenso en, digamos que en la parte baja de la meseta Totolapa, y se visitaron otros sitios arqueológicos de la región. Resultaron que, por ejemplo, el sitio de Bachén, Las Mesitas, Cementón y el Avispero, pues son sitios con arquitectura monumental que esencialmente tienen una ocupación para el clásico tardío y para el posclásico temprano. En torno al área de Totolapa, generalmente lo que encontramos son conjuntos de unidades domésticas y otros, y por ejemplo Guzmán, un sitio con una larga ocupación también, con su ocupación principal hacia el posclásico tardío. Aquí presento unos breves ejemplos de dos sitios que pudimos hacer fotogrametría. Un sitio es Avispero, al sur de Acala, y otro, este sitio de Cerro Ecatepec, digamos que al este de la meseta de Totolapa. Bueno, de este estudio que realicé en el área de Totolapa, cuento con dos fechamientos de radiocarbono, uno para el clásico temprano, entre el 401 y el 540 después de Cristo, y otro fechamiento para el 841 después de Cristo y calibrado para el 1858-1264 del posclásico temprano. Entonces lo que tenemos son evidencia de este proceso de ocupación en el área, y sobre todo de que en el posclásico tardío tenemos la ocupación más importante de toda la región, incluido Cerro Ecatepec. También es importante destacar que entre estos grupos cerámicos que hemos podido recuperar de los diferentes sitios del área, que son grupos arenosos, grupos burdos, en su mayoría presentan una afiliación cercana a la depresión, en particular con los reportados por Navarrete en su estudio sobre la frailesca. Entonces pensamos que probablemente esta probable semejanza con estos materiales nos pudiera estar hablando de un grupo, de una serie de grupos establecidos en la región de filiación Zoque que merecen ser más estudiados, y en función de eso, por tratar de entender la complejidad del área y las relaciones con los altos, y en particular con Cerro Ecatepec. De los diversos grupos arenosos, burdos, documentados en la literatura, pues aquí reporto algunos: Grupo Cerámico Tonapac, grupo Café Arenosa Gruesa, re- este, por ejemplo, algunos sitios, por ejemplo, reportados por Navarrete, Carlos Navarrete y Piñachán, como son el Quartz Brownish y el Quartz Blackish, Pochota Rojo, documentado por Navarrete. Es decir, en términos generales hay una predominancia de estos materiales arenosos, y en cambio, pues los materiales con pasta fina, son más limitados, y pues no son, digamos, muy indicativos del tipo de materiales que estamos documentando. Aquí una breve muestra cerámica de estos grupos, como el café arenosa gruesa, cerámica café amarillenta, reportado por ejemplo por Sonia Rivero para el río de San Gregorio. Otros, pochota doméstico, reportado por Carlos Navarrete, San Gregorio Kors, por por Culbert.
Cambio Slipper, reportado, digamos que este sitio, este grupo cerámico a destacar porque ha sido reportado más en el área maya y digamos que el sitio donde predominantemente recuperé estos materiales son para un sitio que se llama Las Mesitas, también con arquitectura monumental. Bueno, términos generales, para avanzar en este análisis que hemos realizado de los materiales, pues hemos venido haciendo un cambio en la metodología de investigación. En la primera etapa se hizo de estos estudios de XRF, se hizo solamente a partir de una limpieza con esmeril de los tiestos y y a partir después de una serie de limpieza general y se usó este equipo portable de fluorescencia de rayos X. Sin embargo, y todos estos estudios en colaboración con el doctor Guillermo Acosta Ochoa del Instituto de Investigaciones Antropológicas, hemos venido cambiando el tratamiento de las muestras. Por ejemplo, recientemente lo que vimos es que debido al tamaño de los desgrasantes y la complejidad de los desgrasantes, pues los primeros estudios que habían hecho pues no permitían hacer una caracterización más fina de los procesos de composición de los materiales y entonces optamos por, en lugar de hacer una limpieza de la superficie de los tiestos, pues en realidad moler las muestras. Eso significa que tuvimos que hacer una selección de tiestos porque iba a ocurrir un tratamiento destructivo. Bueno, en términos generales, espero no detenerme mucho en estos resultados preliminares. Estamos observando que la mayoría de los grupos, de estos grupos cerámicos burdos, arenosos, sean de la depresión en el área de Totolapa o sean de Cerro Ecatepec, en realidad hay muy poca diferenciación entre ellos y al interior de cada uno de ellos, y lo podemos ver claramente en la gráfica. Lo que vemos en el lado izquierdo son grupos arenosos burdos, tanto del área de Totolapa como del área de Cerro Ecatepec, donde la variabilidad entre estos grupos cerámicos es muy reducida. En contrapartida, con lo que vemos en la parte derecha de la imagen, donde hay una mayor variabilidad de los materiales que son de pastas medias y de pastas finas, y donde predominan esencialmente grupos identificados para Cerro Ecatepec y sobre todo algunos de ellos claramente identificados para otros sitios del área maya. Entonces lo que estamos viendo es que estos grupos cerámicos identificados para el área maya, entonces hay una amplia composición de estos materiales, una diversificación comparado con los grupos arenosos, y que pues es sugerente de esta diferenciación de estos materiales más finos de Cerro Ecatepec. También estamos viendo que en estos casos podemos hablar más bien de ciertas procedencias locales que correspondientes al área de Cerro Ecatepec, porque también se hicieron análisis de arcillas, y pues lo que estamos viendo es que los grupos de pastas medias y finas se pueden asociar de manera más clara con arcillas de los altos, en contrapartida con estos grupos arenosos de los altos, reportados para Cerro Ecatepec, donde en realidad, en términos de asociación con arcillas, se pueden asociar con arcillas de Acala, de Totolapa y de otros sitios del área de estudio, Chapilla, etcétera.
Por ejemplo, en esta otra gráfica estamos identificando por lo menos estos tres grupos principales. El área de en medio incluye todos estos grupos cerámicos, arenosos, burdos, con escaso tratamiento de superficie, no son alisados. A muchos de ellos, bien documentados en la literatura, son tiestos rugosos y aparentemente pareciera que hay una mayor cercanía en cuanto a la composición de los materiales y posible cercanía a las arcillas de una misma región fisiográfica. Uno de los objetivos fundamentales del análisis es poder dar elementos en el futuro para poder identificar esa región fisiográfica. En contrapartida con los grupos de los extremos, donde en su mayor parte pues estamos encontrando estos grupos de pasta media y fina, principalmente de los altos, aunque hay algunos de la depresión, donde claramente se ve que tienen composiciones cualitativamente distintas, como dice el pie de la gráfica, es los análisis estadísticos de este tratamiento que se le han dado a las muestras, se ha hecho a partir de los índices de zirconio y estroncio, rubidio estroncio, niobio y estroncio, y otro elemento para estas muestras. En la tercera gráfica lo que estamos viendo es que hay un recuadro claramente delineado donde vemos la mayor parte de las arcillas que hemos analizado para este estudio en proceso, y resulta que en realidad estamos encontrando en relación con esas muestras de arcilla pues la mayor parte de los grupos reportados para los altos. Entonces, de primera reflexión, pues estamos viendo que en términos de las muestras analizadas de arcillas, pues no tenemos elementos suficientes para determinar estas áreas geológicas o geomorfológicas de donde se obtuvieron las muestras o donde se obtuvieron las materias primas de estos grupos cerámicos burdos. La mayoría por ejemplo, en el estudio de contraste que hemos venido haciendo con el primer estudio, muchos de estas muestras que se usaron de arcilla para hacer los análisis, lo que nos demuestra es que si bien hay una cercanía con varias de las muestras de esta región del área Totolapa, en realidad lo que vemos es que hay o que por lo menos se sugiere, es una fuerte circulación de materias primas, de objetos terminados y en el área. Y no sabemos en qué medida esa circulación que observamos en términos del contraste entre arcillas y pastas de tiestos arqueológicos también pueda corresponder con un proceso de movilidad de personas entre toda esta área de la depresión central y los altos, porque lo que estamos viendo es que varios de estos grupos cerámicos de los altos también podemos asociarlas parcialmente con arcillas de la depresión. Entonces lo que estamos viendo es una interacción muy elevada de arcillas, de materias primas para los materiales que estamos viendo. Y como decía hace un rato, pues si la mayor parte de estos grupos cerámicos arenosos documentados para el área de Totolapa se pueden asociar con la frailesca, con los diferentes
sitios del área, pues entonces pensamos que en realidad estamos ante un área de ocupación que probablemente pueda asociarse con una afiliación SOCE y que de ahí que necesitamos profundizar en este estudio y terminar con este proceso de aislamiento del área con pocos estudios y que nos pudieran hablar un poco más de estos procesos de interacción que tenemos en la región. Bueno, pues aquí digamos que presentamos una gráfica en términos de estas, de la geología del área y esperamos que los nuevos estudios nos puedan apoyar para hacer una identificación más precisa en términos de la petrografía. Los estudios preliminares que tenemos, apoyados con el doctor Héctor Cavadas, es que este grupo de cerámicas burdas arenosas están compuestas en su mayoría por rocas andesíticas y dacíticas. Esperamos tener resultados con más detalle en otra ocasión. Y bueno, finalmente, pues lo que queremos concluir es que es necesario seguir ampliando estos estudios de XRF, de petrografía, y de otras técnicas aplicados a los tiestos con el objetivo de poder caracterizar de mejor manera estos grupos cerámicos y poder dar cuenta, con mayor claridad sobre los procesos que estamos enfrentando en el área, sobre todo porque tenemos grandes sitios con arquitectura monumental y lo que vemos es una elevada interacción entre esta área de la depresión central y los altos, en particular Cerro Ecatepec, tanto específicamente para el clásico tardío y el posclásico temprano. Bueno, gracias por su atención. Agradecemos a los ponentes y no sé si hay alguna pregunta. Si ya no hay ninguna pregunta, agradecemos su presencia a este primer día de la cuarta mesa de investigaciones de la región SOCE y los esperamos el día de mañana para continuar con estas excelentes presentaciones que hemos tenido.